Lunes 17 de marzo de 2025. Qué placer enorme saludarles, continuar con ustedes en esta maratónica programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana y particularmente esta semana, abriendo con temas muy importantes, siempre para poderlos poner en perspectiva de lo que ocurre en nuestro país y por supuesto de los análisis que secundan las acciones que se dan en el contexto político, económico y social de nuestro país. Esta mañana vamos a hablar acerca de este anuncio que se hiciera el pasado fin de semana, donde el presidente Nayib Bukele anunció que darán becas a todos los jóvenes salvadoreños que se gradúen como técnico y que todos aquellos que cumplan un proceso de formación podrán optar a una beca de gobierno. En ese contexto mismo, junto al director de integración Alejandro Gutman, explicaron que cada año en el país se gradúan cerca de 50,000 jóvenes, tanto del bachillerato general como también del técnico, y que todos ellos que cumplan un proceso de formación podrán optar a una beca del gobierno. ¿Cuáles son los requisitos para optar a esa beca y cuál es el alcance y la dimensión que tiene esta nueva forma de poder darle a los estudiantes una beca? Son aspectos medulares que vamos a tener esta mañana. Yo le invito a usted a que me acompañe. La esperanza de un mejor futuro para los jóvenes es una de las promesas que ha realizado el gobierno salvadoreño. En un evento reciente, el presidente Nayib Bukele se dirigió a la juventud del país, anunciando una iniciativa que promete cambiar vidas. Un programa de becas universitarias, técnicas y vocacionales, destinado a todos aquellos que se gradúen de bachillerato. Requiere pasar por un proceso formativo, requiere un mínimo de nota que no tiene que ser un súper estudioso para lograrlo, pero sí tener el compromiso y la responsabilidad de estudiar y sacarle provecho a esa beca y a esa oportunidad que les estamos dando. Tienen una computadora y tienen una beca universitaria o técnica, lo que ustedes quieran, en la carrera que ustedes quieran. Quienes deseen acceder a las becas deberán participar en actividades como cursos, charlas, visitas a universidades e incluso 60 horas de voluntariado comunitario. El proceso tiene como meta no solo la formación académica, sino también la integración de los jóvenes en una sociedad más equitativa. Alejandro Gutman, director de la Dirección de Integración, remarcó que cada estudiante involucrado en el proceso formativo tendrá la oportunidad de acceder a instituciones de prestigio. Convinimos que de alrededor de 50,000 jóvenes que se gradúan año a año de bachilleres en su segundo año, general o técnico en su tercer año, todos esos jóvenes que participen, como bien decía el señor presidente, del proceso formativo tendrán acceso a las universidades, escuelas técnicas y cursos vocacionales. Nosotros queremos que todo el mundo estudie, aunque sea un curso de 4 meses, que luego se vaya entusiasmando. Para profundizar en la transformación de la educación de El Salvador, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por darnos y ponernos en perspectiva de esas temáticas muy interesantes, especialmente para la juventud en el país, que vamos a conversar esta mañana con nuestro buen amigo Alejandro Gutman, director de integración. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Igualmente, Ernesto, muchas gracias. Buenos días al pueblo salvadoreño. Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación, Ernesto. Bienvenido. Alejandro, en tu calidad de presidente, ¿verdad?, de integración, cuéntame un poquito la dimensión que tiene precisamente el tema de las becas, a quienes abarca, quienes tienen esa oportunidad de ser impactados precisamente con estas. Bueno, es muy importante entender que esto, más allá de becas, de muchas más becas, se trata de un cambio de país. Representa un cambio histórico para el país, porque todo aquel joven que quiera continuar sus estudios superiores y que salga del bachillerato atravesando un proceso formativo, podrá hacerlo. Es la primera vez que ocurre en el país que todos los jóvenes del bachillerato tendrán la posibilidad de continuar sus estudios en las universidades, en las escuelas técnicas o haciendo cursos vocacionales.
y son 50.000 o 55.000 por año, eso va variando, y esto abre una perspectiva. Mire, yo creo que se puede resumir de esta manera. El cambio es tan profundo, el cambio cultural es tan profundo, y en esto podemos extendernos también lo que representa en el cambio de tantas instituciones y de tantas personas, que representa la educación superior deja de convertirse en la educación superior deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Eso yo creo que resume el cambio histórico-cultural que significa este anuncio que acaba de hacer el señor presidente. ¿Quién absorberá el costo de cada alumno, o todas las universidades van a apoyar este proyecto? Bueno, dos preguntas en una. Sí, hasta ahora tenemos 10 universidades y escuelas técnicas y cursos vocacionales. Esperamos que sean más las universidades. Yo tengo fe que en este mes que viene o 2 meses 2 universidades más se puedan sumar, sería fantástico. Esto está abierto para todas las universidades que quieran sumarse, pero por ahora son 10, hoy ya son 7.500 los becados que ya vienen de principio de año. Y esperemos que se sumen, como decía, muchos más. Esto lo absorben las universidades privadas y lo asume el Estado, lo absorbe también el Estado. Esperamos también recibir apoyo de organizaciones internacionales, de empresas, etcétera, pero básicamente está estructurado para que sea fortalecido, acompañado, respaldado, tanto por el Estado como por las universidades las universidades privadas que están haciendo también su contribución y su mirada apoyando todo esto. Ok, hablamos de 2 enfoques de ayuda de estas becas, una para estudiantes de escuelas técnicas y otras también con carreras vocacionales, ¿no? No, en para realidad, poder aclarar un poquito esa parte. En realidad todos los alumnos, todos los alumnos que salga de bachiller. Que salga de bachiller, ya sea en el segundo año, como bachiller general, o realizando el tercer año como técnico, bachillerato técnico, esos 55.000, si eligen ellos, esto es una decisión del joven, si el joven elige hacer este proceso formativo, que consiste básicamente para entrar a la universidad en 6 actividades, sacarse 7, que es una nota absolutamente razonable para graduarse de bachiller. Si quiere hacer las escuelas técnicas, tiene que hacer 4 de esas actividades, y si va a querer hacer cursos vocacionales, tiene que realizar 2 de esas actividades. Así que esta ya pasa a ser una decisión de cada uno de los jóvenes que estudian. Nosotros no podemos nosotros queremos que todos estudien. La verdad que, aunque sea aquellos que nunca jamás imaginaron, porque hay que motivar, hay que hacer todo un trabajo cultural. Mire, esto usted que me ha brindado, nos conocemos hace más de 20 años, Ernesto me ha entrevistado, no sé si 50 veces, pero por ahí debe andar. Esto que antes era un privilegio y que cambió el sistema de becas. Antes se becaba solamente al 10 y 39 en la clase se quedaban en el olvido. Y con ciertos privilegios, no era tan abierto. No. Además tenía que sacarse un 8 después en la universidad. O sea, un sistema antiquísimo, injusto, ridículo. Bueno, hoy tiene que ver mucho más con los recursos que tiene una sociedad para brindarle a un país, para romper esos embudos históricos que impidieron a esos abuelos de esos chicos estudiar, o a esos padres de esos chicos, porque no se trataba como hay una verdad media que dice, no pudieron estudiar sus padres o sus abuelos porque le faltaba un tema, porque tenían un problema económico. Eso es muy cierto y sigue ocurriendo en muchos casos. Pero ayer no había una escuela, un director, una maestra que promovían eso porque sabían que era un embudo y que no podía haber estas facilidades. No había una universidad que estaba educando de cara a su pueblo. Antes se le daba la espalda a su pueblo, y no puede haber, dicho sea de paso, una universidad que se jacte de moderna o estar en la vanguardia o a la vanguardia o ser de élite si no
no está cerca de las comunidades, si no va a buscar, no va en búsqueda de aprender todo ese conocimiento que está esperando ser aprendido en las comunidades, no solo ir a enseñar. Entonces, ahora hay todo un movimiento, toda una realidad que contextualiza y le da una posibilidad a todos esos jóvenes. Por eso hay un cambio cultural, no solo es económico, sino también de las escuelas, de las universidades, de las familias, de las comunidades, de los chicos, que hoy tienen un entusiasmo, pero no los podemos obligar a que estudien, pero queremos que, aunque sea un curso, para que después descubran otro mundo y ojalá se puedan cada vez perfeccionar. En palabras del presidente, escuché en su intervención en este evento, decía él, deben pasar un proceso formativo, cumplir con las notas mínimas y hacer un trabajo comunitario. Pregunto, ¿qué requisitos deberán cumplir entonces los alumnos que quieran optar a ese programa? ¿Hay una nota mínima como requisito para ser elegibles? Sí, se tienen que sacar un 7, que es una nota, nosotros lo venimos haciendo hace muchísimos años y miles se han graduado de las universidades. Una cosa es sacarse 7, que hay que estudiar en el bachillerato, pero es una nota normal, y otra cosa es sacarse 10, como existía antes, que los poquitos tenían ese acceso. 7 es una nota absolutamente razonable. Y después tendrán que, por ejemplo, los días sábados, que va a ser buena parte del proceso formativo, van a tener refuerzos escolares de matemáticas y lenguajes, que es son dos materias importantes para la universidad, para las escuelas técnicas. Además van a tener que hacer otras actividades durante la semana y el fin de semana. Y en las escuelas técnicas tienen 4 en vez de 6, y en las vocacionales tienen tan solo, van a tener que hacer el curso de ADN, de la pobreza y la cultura de la integración, para descubrir un poco la realidad de su país. Crear y elevar conciencia en esto, porque ese ha sido siempre ha sido siempre el ímpetu de tu trabajo. Y es despertar conciencia de saber que aquí todos podemos hacer mucho, pero si nos unimos, ¿no? Mire, el otro día es un ejemplo que me gustaría comentar, porque a mí me sorprendieron los chicos de una manera. Resulta que el otro día en el Teatro Presidente reunimos, creo que fue el miércoles de la semana pasada o el jueves, reunimos a 1.400 jóvenes. Había otros invitados también, pero básicamente había estudiantes, por ejemplo, recuerdo del Inframen, que ayer era una escuela, una institución estigmatizada y que, que tiene una historia difícil. Bueno, estuve 3 horas hablando con los jóvenes y con algunos ya becados, y fue pero tan agradable ver su comportamiento, sus cuestionamientos, sus preguntas, su atención, su respeto. Hoy hay un cambio muy importante. Los jóvenes quieren descubrir que hay otro país, que hay otra sociedad, que son parte de la sociedad salvadoreña, que tienen otra mirada del mundo. Eso hay que profundizarlo, hay que respetar a esos jóvenes de la mejor manera, haciéndolos parte, que se sientan parte de la construcción de este mundo. Es muy, pero muy importante eso. Entonces, yo creo que hay un cambio en todos los estratos. El cambio cultural, Ernesto, es el más difícil de lograr. Lleva mucho tiempo y muchos esfuerzos porque lo construye la sociedad y otra mirada del mundo, de país, en la sociedad. Y hay una actitud crítica hacia todo, de la mejor manera, mucho más profunda. Entonces creo que eso es lo que va enriqueciendo muchísimo a cada ser humano y fortaleciendo las instituciones. Creo que eso es lo que se está profundizando. Estaba viendo toda la serie de actividades que, como bien tú lo decías en tu calidad de presidente de la Dirección de Integración, deberán de pasar por ese proceso formativo que abre, digamos, ese abanico de conocimientos para generar y despertar la conciencia, porque yo creo que ahí está el factor por el cual tú siempre has hablado de integración, has hablado, sí, integrémonos, pensemos en el de la par, avancemos en esa parte. Charlas de personalidades, capacitación en empresas, en fin, decían que habían horas de voluntariado. Hay 60 horas de voluntariado, ¿verdad? Que conozcan la realidad de su pueblo, que apoyen los proyectos integradores de abuelos. Mire, yo ahora, porque el presidente dice, este es mi programa favorito, dice, yo sé que Alejandro no,
porque yo tengo todo, para mí los 10 programas los 10 proyectos son favoritos. Ahora a las 10 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa con Fusate para incorporar a 5.000 nuevos abuelos, son 40.000 este año. O sea, para mí todos los proyectos, porque bueno. hay que integrar a toda la sociedad para que ocurra este verdadero florecimiento salvadoreño y que cada uno pueda desarrollarse emocionalmente, culturalmente, económicamente, laboralmente, educativamente, políticamente. O sea, este desarrollo, este momento que estamos viviendo, toda la sociedad lo tiene que construir. Se amplía en todo territorio. ¿Cómo van a poder tener el acceso todos los estudiantes? Bueno, ¿hacia dónde se van a buscar? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, porque hay que dejar también esa información oportuna, ¿no? Para que ellos tengan el conocimiento oportuno. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Es buena hora para recomendarle a usted degustar una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto, ¿verdad? Así es que disfrútelo, porque rico es ahora calidad. Así es que continuamos conversando con nuestro buen amigo Alejandro Guzmán esta mañana. Él es presidente de la Dirección de Integración y estamos hablando acerca del beneficio a la cual van a optar muchos estudiantes que saquen su bachillerato para optar a una beca. ¿Dónde, en qué lugar puede recurrir? Porque vi un evento en el cual asistió el presidente, repleto de estudiantes que venían desde el lugar más recóndito de nuestro territorio, ¿cierto? Así es. ¿Cuál fue la experiencia que se vivió? Fantástica. La verdad que incluso la gente de presidencia estaba muy sorprendida por lo bien organizado que estaba todo. Los chicos se levantaron muy temprano, desde las 3, 4 de la mañana ya estaban las rutas desde los lugares más lejanos del país, desde las zonas rurales, desde las zonas urbanas, porque nosotros tratamos de llegar a todo el país. La Dirección de Integración ha hecho, la gente que trabaja allí, han hecho un trabajo fantástico. Yo estoy muy agradecido y muy orgulloso de contar con un grupo de gente tan, pero tan importante y tan convencida y comprometida con su pueblo. Fueron 10.000 personas, yo creo que nunca en un evento nacional hubo tanta gente en el Gimnasio Nacional. No solo estaban repletas las graderías, sino también en la parte de la duela, digamos, de abajo, había alrededor de 500 personas más alrededor del escenario. Así que fue un evento fantástico, los chicos felices de la vida, pudieron acceder primero, era un sábado, o fue un sábado, y vinieron becados que ya están participando, chicos de escuelas de bachillerato, algunos, una porción obviamente, porque no entra tanta gente, o sea, más de 10.000 personas había allí, estaba full. Había algún grupito de abuelos también representando uno de los proyectos que siempre nos acompañan, y la verdad fue un evento fantástico. Pero volviendo un poco a la pregunta concreta, ¿cómo como estudiante graduado yo a dónde me aboco para poder aplicar a esta? Con la colaboración tremenda del Ministerio de Educación, hay 700, más o menos, un poco más, poco menos, hay alrededor de 700 establecimientos que gradúan cada año alrededor de 50 o 55.000 estudiantes de segundo y de tercer año. Cada uno de los estudiantes que allí concurre va a poder realizar en esa misma institución todo este proceso formativo. Así que utilizando los recursos ya existentes, tiene un nivel de complejidad muy pero muy grande. Desde la logística es
exige que todos demos lo mejor, que todas las instituciones de maestros, de familias, de alumnos, de escuelas, de universidades, de la dirección, de otras instituciones públicas, porque es fundamental todo esto, y de otras instituciones privadas, que colaboremos y trabajemos arduamente para que esto pueda llevarse a cabo, porque una política pública de esta magnitud nunca ocurrió en el país. Y quiero aclarar algo, Ernesto, que siempre usted sabe que yo fui muy crítico de las organizaciones internacionales. Esto cuesta 10 veces menos de lo que le costaría a una organización internacional. Entonces yo hago nuevamente este llamado de la mejor manera posible a todas esas organizaciones internacionales que nunca prestaron atención a una nueva modalidad, a un nuevo modelo de desarrollo social, que por favor amplíen su mirada y que entiendan que esto es mucho más eficiente, que el impacto que tiene nunca lo pudieron llevar adelante ni medianamente con los proyectos que tenían, porque solo becaban a algunos, y no solo era ineficiente desde la cantidad de jóvenes y que nada cambiaba prácticamente, sino también que ahora esto cuesta 10 veces menos, llegará a muchísima más gente y con efectos multiplicadores en la comunidad, en la familia, en los jóvenes, en la universidad, en las escuelas, en el país. Esto, por favor, les ruego que tengamos un poco de humildad, que nos bajemos desde esos lugares que miramos y que entendemos que se puede construir política pública o políticas masivas. Desde esos lugares tengamos miradas, evolucionemos. Hay una necesidad, todo ha evolucionado, menos el sistema de ayuda, cooperación y desarrollo, y lo mismo aplica para la responsabilidad social empresarial, que se ha quedado, han avanzado muchísimo en la industrialización, se ha convertido en una industria magnífica para quienes participan, pero es necesario que den una vuelta de tuerca y que entiendan que puedan apoyar al país muchísimo más. Tú lo decías en algún momento de tus intervenciones, incluso lo remarcaba muy bien el presidente en ese discurso, en el cual decía que el país ha logrado eliminar esos obstáculos que en algún momento paraban el desarrollo, y hacía énfasis sobre la necesidad de ir buscando el crecimiento del país, que ha sido parte de las metas que se han trazado, y que ahora pues vivimos en un país libre de criminalidad, libre de violencia, donde el joven ahora tiene más la oportunidad de desarrollarse, siempre y cuando tenga las oportunidades para hacerlo, ¿no? Yo primero no puedo no agradecerle profundamente al señor presidente que haya confiado, que hayamos coincidido en una visión tremendamente distinta, y de un apoyo absoluto a todo este cambio cultural, social, educativo, porque sin él no habría esta política pública. Hubiera sido imposible. Sin contar con ese apoyo, nosotros desde la Fundación hace años sí logramos que 1000 jóvenes se graduaran y hicimos cosas magníficas, podíamos hacerlo en un lugar, en otro lugar, en otro. Pero hoy, que las condiciones de seguridad, que las condiciones de llegar, de transitar, de disfrutar, de estudiar, son posibles en cualquier lugar del país, entonces hoy contamos con esa gran posibilidad de generar esta política pública, porque no solo sin esas cuestiones de seguridad hoy existentes, sino también con esa mirada de desarrollo de esta época de florecimiento salvadoreño se hubiera podido tener. Así que yo creo que el cariño que le mostró ese estadio, había que estar allí al señor presidente. Yo no sé si hasta ellos saben eso, mire lo que le digo, porque las demostraciones auténticas, genuinas, de un pueblo, de un estadio lleno, que representaba, ahí ni organizándolo, ni queriendo hacer esto, es posible generar, porque venía gente de todos los lugares que ni se conocían. Lo que genera el presidente, lo que generó el sábado es una locura. O sea, yo creo que se tuvo que ir porque si no lo asfixiaban. Sí. En algún momento salió a saludar, creo que ahí estamos, no sé si esa es cuando llegaba o
o cuando se cuando iba, llegaba. Pero mira Alejandro, mucho cariño. Hay un punto elemental que yo quiero resaltar en esta conversación que siempre es muy, digamos, y que sirve de modelo para que cada uno de nosotros asumamos una responsabilidad de duplicar las acciones positivas en la sociedad. Es ahora el padre de familia que a lo mejor pensaba y repensaba en cuánto iba a invertir o los costos o el sacrificio para que su hijo estudiara una carrera después de bachillerato. Aquí está una opción. Ese es un punto medular que ahora el padre de familia también está viendo esa parte retribuible, ¿no? Mire, está eso que usted muy bien apunta, pero está también, hay una cantidad enorme de familias que necesitan que sus hijos trabajen para darle sustento a su vida cotidiana. Y este cambio cultural empieza a reorientar y a permitir que muchos padres, que a mí me tocó convencer hace muchos años, porque no eran malos padres que no querían que sus hijos estudiaran. Lo que pasa es que no habían. Primero la inseguridad de mandarlos a estudiar. Exacto. Imagínate ese trauma que había. Después el tema económico. Y tercero, aún cuando tenían las posibilidades de ser becados esos chicos, ni siquiera, porque dicen, no, yo necesito que vos vengas a ayudarnos a trabajar. Hoy hay hasta ese cambio. Hay que entender mucho al pueblo salvadoreño para darse cuenta todos los obstáculos que se van limando y que no son solo económicos. Por eso yo hablo que un cambio cultural en las familias, en los jóvenes, en las escuelas, que ahora se encuentran más motivadas, en las universidades, en las comunidades. Ahora llegó el turno también, ni hablar, en el gobierno. Ahora llegó el turno también a las organizaciones internacionales, a las empresas, que también las esperamos para que se sumen a estos cambios importantes. Interesante porque ahora todo aquel estudiante, voy a resumirlo un poquito así, que desee optar a esa beca, deberán pasar por esos procesos formativos con el propósito de devolverle a la misma sociedad o a otros lo que ellos en su momento estarán recibiendo. Creo que así se resume parte de esta modalidad nueva que lleva. Es una buena, con una mirada, la educación, los conocimientos que uno aprende no pueden quedar en las cuatro paredes de una universidad. La universidad también debe entender que para estar moderna y para estar de élite y para estar avanzada, no solo alcanza con la digitalización. Es muy necesario estar en las comunidades, aprender y formarse allí. Muy necesario estar en esos lugares. Alejandro, qué gusto haber compartido contigo. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por todo. Un saludo, buen día. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca también de esta otra noticia que conocimos este fin de semana, como es la deportación de reclusos pandilleros hacia nuestro país. Un tema muy interesante que vamos a analizar. Quédese con nosotros. 7:31. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. Vamos a darle la más cordial bienvenida al licenciado Elmer Arias. Él es criminólogo, abogado de la República. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, Ernesto. Muy buenos días a quienes nos ven en esta mañana. Un placer saludarles, ya que estamos a la disposición para lo que sea. Claro. Por supuesto, vamos a conocer desde su perspectiva. Este fin de semana llegaron al país 238 miembros de la organización criminal venezolana conocida como Tren de Aragua. Estos inmediatamente, pues vimos las imágenes, fueron trasladados al SECOT. Estados Unidos va a pagar una tarifa, decía el presidente, muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros. En fin, ¿qué significa que el país ahora reciba
a estos terroristas de Estados Unidos y también a otro grupo componente de, creo que son 23 miembros de la mara terrorista MS. Ok. Primero hay que poner en perspectiva y hay que establecer qué es o quiénes son. Porque escuchamos el Tren de Aragua, pero si le preguntamos a la población, lo que se imaginan es eso, un tren. Entendamos que el Tren de Aragua es una estructura criminal originaria de Venezuela. Se originó en una de las cárceles de Venezuela, una de las más grandes y de las más pobladas que tiene Venezuela, Tocorón. El nombre lo traen de un sindicato ferroviario en aquel entonces, de ahí lo toman. Desde ahí, esta estructura criminal empieza a formarse dentro de esta cárcel, en la cual empieza a expandir sus tentáculos, ya estructurada a través de su líder, que le denominan Niño Guerrero. Sí. Desde ahí empiezan a generar diversas operaciones, que sus actividades delictivas son muy diversas, especialmente la trata de personas, el tráfico ilegal de personas, el narco, el menudeo, entre otras, secuestros. Ahí empieza a expandirse a varios países del Cono Sur, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador en cierta medida. Y últimamente, esto lo hago para poner en contexto más o menos de dónde viene el origen. Y saber de qué se trata. De qué se trata, así es. Ahí viene sus operaciones delictivas hasta por el 2018. Llegan a tener como un acuerdo con los cárteles mexicanos respecto a la droga, y de ahí como que Estados Unidos pone el ojo o pone la atención en el aspecto de seguridad sobre esta estructura criminal. Entendamos, hasta ahorita se han hecho varias investigaciones respecto al modus operandi de esta estructura criminal, pero hasta donde se conoce no se tiene en específico que esta estructura, denominada el Tren de Aragua, tenga operaciones en específico en Estados Unidos. Okay. Entonces ahora hay que poner en contexto de dónde son capturados estas personas, estas 223 personas. Sí. Más o menos. Porque son 23 salvadoreños, tengo entendido. 238. 238. Le pregunta algo, ¿cuál es la base? Porque muchos se preguntan, ¿existe base legal para traer a estos detenidos? Es que ese es el punto. Ok. Habiendo puesto en contexto el origen de estas personas, de su actividad criminal, se dice que son venezolanos. Hasta ahorita no tenemos un documento que diga que en efecto son venezolanos. Dos, ¿cuál fue su actividad en específico en el aspecto de delinquir en Estados Unidos? ¿Dónde los capturaron y cuál ha sido su proceso? Tres, saber si estas personas están siendo procesados o ya fueron condenados. Desde ahí, ver ya desde el aspecto legal su origen. Ahora bien, ¿cuál es la base legal que El Salvador tiene para darle alojamiento, llamémosle así, a estas personas detenidas en Estados Unidos, posiblemente procesados o ya condenados en Estados Unidos, para que vengan a estar en resguardo en la cárcel, el SECOT de acá del país? Se entiende que esto fue a través de un acuerdo un convenio verbal, un acuerdo verbal, en primera instancia. En primera instancia, cuando se tuvo la visita del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, con el señor presidente de la República, donde se tocó el tema de que era una cárcel de máxima seguridad, donde se le estaba dando el tratamiento a los detenidos y procesados bajo el régimen de excepción pertenecientes a la estructura criminal de las pandillas en el país. Se tocó ese punto. Desde ahí, un acuerdo verbal. Ahora bien, pero no se habló de la consistencia legal, que es lo que le pregunto, ¿cuál es la base legal para traerlo? No se ha hablado y no tenemos conocimiento si se ha realizado un convenio entre estados
para que El Salvador sea sede de resguardo de estas personas procesadas en Estados Unidos. Y hay que ponerle mucha atención. Okay. Usted me pregunta cuál es la base legal. En nuestra normativa secundaria, llámese ley penitenciaria, reglamento penitenciario, código penal, código procesal penal, no tenemos ninguna figura que nos permita establecer que podamos tener dentro de nuestro sistema penitenciario resguardados personas procesadas o condenadas en otros estados. Ahora bien, hablan de, yo he escuchado en los medios de comunicación, entrevistas, de aspectos de extradición. Porque de alguna manera recojo del espíritu del debate estas preguntas. O sea, ¿cuál es la base legal? ¿Debió reformarse la Constitución para hacer un arrendamiento de la cárcel? Nuestro ordenamiento legal es distinto en cuanto a la pena. ¿Cómo se va a armonizar todas estas situaciones? Son preguntas que ya están en esta mesa. Ese es el punto. Voy llevándolo en esa secuencia, en establecer que lo que se ha hecho es primero a través de un convenio verbal. No sabemos si hay un convenio de cooperación entre estados, uno, para que El Salvador a través de su sistema penitenciario tenga para poder resguardar personas que ya dije procesadas fuera del país. ¿A qué me refiero procesadas? Que estas personas están siendo procesadas bajo la normativa y bajo la ley de cada uno de los estados en Estados Unidos, que es muy diferente a lo nuestro. ¿Qué sucede? Que ese convenio debe establecer cuál es ese convenio de cooperación entre estados. Hasta donde sabemos es que El Salvador va a poner a disposición el centro penitenciario SECOT y que Estados Unidos va a pagar una cantidad de dinero para que los tengan en resguardo en esa cárcel por un valor de $20,000 por persona, que generalizándolo son 6 millones por un año, por 300 personas, que ahorita han venido 238, falta el resto para complementar los 300 que se supone en ese acuerdo o convenio que hay, que no sabemos cuál es, van a suscribir o ya está suscrito. El actual, decía el presidente en su cuenta en Twitter, no sé si la tenemos por ahí, en X, decía que cuesta $200 millones al año el mantenimiento del SECOT. Sí. Estamos hablando que los 6 millones no venían ni a hacer, pero el 1% del presupuesto que necesita el centro penitenciario para su operatividad. Ahora bien, vámonos respecto a, se preguntan, ¿el SECOT o estas personas van a estar bajo el sistema penitenciario nuestro, tal cual lo cumplen los procesados y condenados en nuestro país? No. ¿Por qué? Porque para que esto sucediera, ellos tienen que ser juzgados y condenados acá, lo cual no puede ser posible, porque no es El Salvador el que los ha requerido a través de un proceso de extradición, porque estas personas cometieron un delito en territorio salvadoreño o a algún ciudadano salvadoreño fuera del país. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de un proceso de extradición, y si no cabe el proceso de extradición que establece la Constitución en dos artículos, que es el 28 de la Constitución y el 182 en el numeral 3, no cabe el proceso de extradición. Por eso no podemos hablar en este tema de un proceso de extradición. Entramos entonces en una fase de debate sobre esta parte, porque de alguna manera también cala preguntarse si si esto es parte de un nuevo, como decía un experto en tema migratorio, decía, ¿es un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de El Salvador? No, yo más creería que esta es una situación más de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Yo siempre soy de la idea o del criterio que las cosas no solo se deben de analizar desde el aspecto técnico jurídico que requiere, sino también verlo desde la perspectiva del acontecer político o geopolítico que se pueda tener. Sí. Y de relaciones. Y de relaciones entre ambos, pero no más. Sí, pero también habría que preguntarse qué beneficios va a traer esto en el país en materia migratoria. Nosotros el problema es migratorio allá. El problema hasta donde sabemos, hay una ley
que hace poco el presidente de Estados Unidos la trajo a la vida, que es una ley de guerra, que es cuando se tiene alguna necesidad o hay algún peligro para Estados Unidos, se activa esta ley, entendiendo que Estados Unidos ha analizado con sus sistemas de seguridad que esta estructura criminal es un peligro para el Estado norteamericano. Entonces, desde esa perspectiva, habría que ver y analizar cuál es el peligro que esta estructura le puede tener a Estados Unidos. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa. Decía el secretario Marco Rubio también en su cuenta de X, vamos a colocarlo en perspectiva, hemos enviado incluso dentro del paquete también de envío a líderes de la MS, 2 peligrosos líderes, decía, y a 21 de sus más buscados de regreso a El Salvador para que comparezcan ante la justicia. Además, como prometió POTUS, en este caso el presidente, enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. El presidente Nayib Bukele no solo es líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino que también es un gran amigo de Estados Unidos. Gracias, decía en su cuenta en X el secretario de Estado Marco Rubio. Voy a hacer una pausa, seguimos hablando para entender y comprender si esto tendrá beneficio y apoyo del gobierno al gobierno salvadoreño por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, va a ayudar al TPS y a la no deportación de inmigrantes salvadoreños. Significa darle residencia a los migrantes. En fin, podríamos sacarle un buen provecho desde su perspectiva a este tema. Son puntos que vamos a abordar en la siguiente faceta. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el licenciado Elmer Arias, él es criminólogo, abogado de la República, y estamos hablando acerca de este proceso de extradición y deportación de pandilleros de Estados Unidos hacia nuestro territorio. Sumado a ese comentario que hacía el secretario de Estado en el contexto de esta deportación hacia nuestro país, también el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta en X, decía, estos son los monstruos que el corrupto, en el caso de su antecesor, presidente John Biden, y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país. ¿Cómo se atreven? Gracias a El Salvador y en particular al presidente Bukele por su comprensión ante esta horrible situación que se permitió en Estados Unidos debido a la incompetencia y liderazgo demócrata. No lo olvidaremos, decía. ¿Cómo calan estas palabras de ambos funcionarios de alto quilataje en ese contexto de análisis geopolítico que prácticamente culminaba su análisis en la primera intervención, licenciado? Ok, acordémonos que los dos países han tenido una política de persecución del delito enfocado en lo que se le llama la mano dura, porque acordémonos que nuestro sistema penitenciario o nuestro sistema penal o políticas de persecución del delito se originó cuando también se tuvo la visita de un alcalde, Giuliani, aquí en el país, que era el alcalde de Nueva York en su momento, sí, que habían aplicado políticas de represión respecto a la delincuencia. Entonces, desde ahí los dos países como que tienen esa característica de perseguir el delito, de aplicarle mano dura. En ese sentido, cuando se tiene la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, vio a bien el proyecto de la cárcel de mayor seguridad que se tiene en el país para el resguardo de delincuentes de alto nivel, como son las estructuras de crimen organizado. En este sentido, la del Tren de Aragua tomaron a bien. Ahora bien,
Pero ¿por qué mandarlos a El Salvador? Justo iba a hacerle esa pregunta. ¿Por qué, siendo estos ciudadanos de Venezuela? Se supone, porque no tenemos mayores datos, pero se supone que vienen de allá de Venezuela. ¿Por qué no Venezuela pedir el proceso de extradición hacia allá? Porque aquí, y le quiero hacer una pregunta antes de irnos a Venezuela, en El Salvador hay un Estado de Derecho, decía por ahí unos abogados, ¿qué consecuencias puede traer esto como antecedente? El Estado de Derecho es una figura bastante amplia. Pero, ¿cuáles pueden ser las repercusiones o cuáles pueden ser los aspectos a analizar y a valorar y enfocarnos en el aspecto del sistema penitenciario salvadoreño? Si sabemos que el sistema penitenciario salvadoreño en cierta medida ha colapsado, es decir, las cárceles que se tienen ha tenido un hacinamiento terrible en cada una de ellas. Razón por la cual con la aplicación del régimen de excepción se capturan o se tienen capturado a más de 86,000 personas bajo este sistema. Se crea una cárcel de mayor seguridad, que es el SECO, que hasta donde tenemos entendido tiene una capacidad de albergue de 40,000 personas. Y ya se capturaron a más de 86,000. Entonces ya pasó el doble de la capacidad que se tiene. Si se están trayendo para resguardo en nuestro sistema penitenciario, el colapso puede ser mayor de nuestro sistema siempre y cuando no se siga ampliando el sistema penitenciario. Es decir, ir aplicando una política de seguridad, de persecución del delito, se siguen capturando más y más personas y aparte se sigue trayendo o se sigue dándole resguardo a otras personas de otros países, el sistema penitenciario nuestro puede colapsar. Ahora bien, tendrían que haberse hecho las reformas respecto al sistema penitenciario que le corresponde a la Dirección General de Centros Penitenciarios, ver si la capacidad que tiene actualmente es suficiente para no solo los detenidos nuestros como país, sino la capacidad que se pueda tener para que otras personas procesadas en otros países, en este caso Estados Unidos, puedan estar en el país. ¿Hay material, digamos, suficiente para entrar a esos análisis y puntualidades jurídicas, ¿no? Porque, como decían ahí algunos abogados, bueno, como es si en El Salvador tenemos un Estado de Derecho, entonces habría que ver todos estas figuras cómo encajan, ¿no?, dentro de ese mismo marco. Lo decíamos desde el principio cuando le preguntaba a usted cuál es la base legal. Debió haber existido reformas antes de poder entrar a este tipo de arrendamiento en cárceles. ¿Cómo se va a armonizar todo ese andamiaje legal, ¿no? Sí, lo que pasa es que hasta donde sabemos, y repito esto porque es que no tenemos una fuente oficial del gobierno que diga o que haya salido a decir o haya colgado dentro de sus cuentas oficiales, este es el marco regulatorio con el que nos vamos a regir para alojar a personas procesadas y detenidas en otros países. No lo tenemos. Vámonos a Venezuela como habíamos quedado anteriormente. Es decir, ¿por qué Venezuela, siendo supuestamente el país de origen de los detenidos? Supuestamente. ¿Por qué no los han pedido? ¿Por qué no se fueron a Venezuela? Uno, ¿por qué Venezuela no se ha pronunciado respecto a que si Estados Unidos ha identificado que son ciudadanos venezolanos, ¿por qué no hace la conexión o por qué no hacen esa comunicación entre gobiernos, entre Venezuela y Estados Unidos? Decirle, mira, tengo detenidos tantas personas que son de nacionalidad venezolana, los voy a repatriar a su país de origen. O Venezuela, al darse cuenta que tiene a 238 personas o posiblemente más detenidas y siendo procesadas en Estados Unidos, ¿por qué no solicita que se les envíen a su país de origen? Como ya decíamos, nosotros dentro de nuestro marco regulatorio existe el proceso de extradición. Entenderíamos que igual Venezuela existe el sistema de extradición, solicitarlo. Entendemos que son personas que también han cometido delitos en Venezuela y por lo tanto la justicia venezolana puede estarlo requiriendo. ¿Por qué a la fecha no se ha pronunciado el gobierno venezolano respecto a estas personas? Ahora vendría otra pregunta. Si Venezuela en su momento quisiera repatriarlos y extraditarlos, ¿a quién tendría que pedirle la extradición? ¿A Estados Unidos o a El Salvador? ¿A Estados Unidos o a El Salvador? Esa es una pregunta que uno se debe de hacer, analizándolo desde el aspecto jurídico.
Por eso digo, no caben estas personas entrar a cumplir un régimen penitenciario salvadoreño porque no están siendo procesados bajo las normas, bajo el Código Penal o bajo el Código Procesal Penal salvadoreño. Por lo tanto, no le es aplicable el sistema penitenciario salvadoreño, porque entendamos que el sistema penitenciario salvadoreño es, uno, para la privación de libertad por el cometimiento del delito, siempre y cuando esté condenado, y para la readaptación, resocialización y reintegración a la sociedad salvadoreña. Pero a estas personas no se les pueden aplicar los programas que están establecidos dentro de la ley penitenciaria, porque estas personas no van a ser reinsertadas a la vida social salvadoreña. En primer lugar, y no tienen procesos aquí abiertos. Y no tienen procesos acá. Interesante el punto, pero el tiempo lastimosamente se nos está yendo y no podemos de alguna manera coronar un poco este análisis jurídico con esa pregunta. Es un momento oportuno entonces para que dentro de esa, digamos, ese horizonte de trato o convenio, lo que exista, se le pueda sacar el mejor provecho migratorio. Yo le decía anteriormente, ¿qué beneficio puede traer al país este apoyo que el gobierno salvadoreño le está dando a los Estados Unidos, que lo testigua precisamente la declaración del presidente Trump, incluso que termina siendo rematada por el secretario de Defensa? Como decíamos al principio, como desconocemos y no tenemos cuál ha sido el convenio el que se ha suscrito, si es un convenio de arrendamiento, si es un... bueno, si es un arrendamiento tendría que ser un contrato de arrendamiento. Si es un convenio debe ser un convenio de cooperación entre estados. Si es un convenio de cooperación, posiblemente pueda estar que se haya conversado y se haya establecido que se vaya a minimizar o se vaya un poco a suavizar el aspecto de las deportaciones de compatriotas en Estados Unidos que están de forma irregular. Entonces habría que ver si ese punto está dentro de ese convenio o de ese contrato, si es que hay un marco jurídico o ya establecido para esta situación que se ha dado. Bueno, y sobre todo también que en términos matemáticos habría que ver, como decían, el aspecto económico, que tan rentable le es al país. Está recibiendo detenidos en otros países, al cual se le va a pagar una cuota para su mantenimiento, y que esto no vaya a traer una mayor consecuencia de que el sistema penitenciario salvadoreño vaya a colapsar, porque como ya dijimos, el SECOT está para 40.000 personas y detenidos bajo el régimen ya llevamos más de 80.000 personas. Hay un reporte que se ha manejado a nivel de ciertos medios de comunicación, por ejemplo en el diario El Mundo se consignaba un dato que el acuerdo incluía un costo de $20.000 anuales por cada prisionero. Sí, es lo que dijimos, ¿verdad? Que haciendo la sumatoria... Además, un documento en el que se revelaba que se iba a destinar 15 millones más adicionales. Pero ese es un memorándum, pero el memorándum por escrito no lo conocemos, lo sabemos solo lo que las redes o los medios han podido investigar al respecto. Así es, de fuentes oficiales aún no se conoce. Le agradezco mucho la visita al programa y que nos haya dado sus puntos de vista con relación a este tema. Gracias, Lince. No, un gusto, Ernesto, y un placer y bendiciones a quienes nos han visto. Así es, en efecto quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos hayan prestado atención en esta hora para poder hablar de temas importantes que dan por aperturada la semana, en la cual a través de este programa y esta plataforma de opinión y este servidor, siempre y todo el equipo de trabajo estamos prestos a llevarles a ustedes para poder estar y poder enriquecer con nuestros contenidos su pensamiento crítico. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.